Bien, mis hermanos, qué alegría una vez más poder estar con ustedes y compartir con todos ustedes lo que es el gran y hermosísimo programa de expectativa. Hablar de expectativa es hablar realmente de un panorama que cada día vamos presentando, indicando cómo Dios va fortaleciendo nuestra vida, cómo Dios va poniendo palabras en nuestra vida, espacio en nuestra vida, para que vayamos creciendo en lo que es nuestra fe católica. Qué bueno que estamos una vez más aquí para llevar un programa que es muy interesante y que ya tuvimos una primera parte, seguiremos con una segunda y con otra tercera, etcétera, hasta que podamos estar realmente nutridos con lo que es realmente el tema que tenemos hoy. Pero antes, bueno, Ronnie, ¿cómo estás? Padre, buenas noches. Es una gracia poder estar aquí nuevamente compartiendo este programa Expectativa, llegando a tantos corazones que son edificados también a través del contenido que nosotros, pues, el Señor nos da la oportunidad de traerles a través de este programa. Así es, queridos hermanos, vamos a orar, a ponerlo en la mano de Dios. Recordar que estar presente en las manos de Dios es realmente hacer su voluntad y pedir a Dios que nos acompañe en cada paso que demos es una gracia muy grande. Así que pedimos a Dios por nosotros, pero también por ustedes que están ahí esperando su programa de expectativa. Señor, te pedimos luz, pedimos tu gracia, pedimos tu presencia y pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella venga a estar con nosotros. Siempre que hablamos de ti, Jesús, ahí está ella. Porque no puede existir una madre sin hijo y una madre y un hijo sin madre, sino que ahí está la madre, ahí está el hijo. Ahí está el hijo, ahí está la madre. Madre Santísima, en tus manos nos ponemos. Danos de ti la gracia que necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, qué bueno que una vez más estamos aquí. Yo sé que este programa le va a gustar mucho. ¿Por qué le va a gustar? Ya ustedes participaron de un programa que quedamos con algunas ideas inconclusas y que hoy queremos realmente reafirmar esas ideas y afincar esas ideas, aclararla para que podamos entender la gran riqueza de lo que significa nuestra fe católica. Hoy tenemos un grupo de personas que ya participamos de un primer programa. Ahora venimos con un segundo programa. Mire, es interesante. Está nuestro querido Ronnie, que fue protestante, Santo, que también fue protestante, Marlene, igual fue protestante, Darío, el esposo de Marlene, que fue protestante, y nuestra querida Hidalza, que es también de mi parroquia, a quien yo agradezco mucho y que uno mira y no se va dando cuenta cómo Dios va haciendo obras grandes en alguien que no conocía de la fe católica, pero que de verdad Dios ha ido haciendo una obra grande, hermosa. Así que buenas noches para todos. Buenas noches. Bien, Buenas noches. qué bueno. Ronnie, tú como el primero que conocí de todos, tuviste un encuentro tan hermoso con Dios, aunque tú eres parte de nuestro programa cada sábado, pero también eres integrante de este grupo que tuvo una vida pasada como protestante. Así es, Padre. Buenas noches para todos, especialmente para nuestros compañeros que están aquí y todos los que nos miran a través de este programa. Dar gracias a Dios por poder tener el segundo programa de esta serie de testimonios con personas que hemos sido protestantes, hemos estado en otra denominación, en otra religión, y que por la gracia de Dios hemos vuelto a casa, hemos vuelto a la casa del Padre, así como el Hijo pródigo. En mi proceso, Padre, fue un proceso doloroso, difícil, fue un proceso que me implicó una enfermedad. Yo
como contaba, fui adventista del séptimo día, pero no solamente adventista, sino que estudié teología en la Universidad Adventista. Yo estudié para ser pastor de la iglesia adventista. Y cuando estaba cursando ya la carrera y que ya también me había casado, porque rememorando, yo me hice adventista porque conocí una joven adventista y nos enamoramos. Y ella me dijo, bueno, para poder ser novios, tú tienes que bautizarte en la iglesia adventista. Entonces yo, un muchacho inmaduro, con un vacío, con una carencia de una familia, de un hogar, encontré la acogida, no solamente de ella, sino de su familia, de la misma religión, porque uno de los puntos es que son muy buenos anfitriones, vamos a decir, los hermanos esperados. Son muy buenos anfitriones por quizás manejar un número de personas que no es muy grande, pueden darle atención más, pueden preocuparse, darle atención. Y yo me sentí acogido. Ese vacío de mi hogar, de mi familia, pues fue un poquito llenándolo la familia de la que fue mi esposa y también esa congregación. Entonces me bauticé en la iglesia adventista y comencé a cantar, a desarrollar el ministerio del canto. Que antes de que tú sigas, Ronnie, bueno, es posible que llegue un momento de que hablemos del bautizo, pero antes de que tú sigas, que se entienda que ese bautizo no vale. Claro. Eso hay que No, entenderlo. y yo decía algo, padre, interesante en el programa anterior. Es que, por ejemplo, en la iglesia adventista te pueden bautizar 4 y 5 veces, Sí, 5 o 6 veces. ciertamente, que tú lo Sí, decías. sí. Sí. Entonces, para menos Según, valer, según se va cometiendo el pecado. sí, se va cometiendo el pecado, pues para ellos creen que se puede volver a bautizar, es como si fuera algo, ¿verdad? Como un relajo, vamos a decir. Pero bueno, me bauticé, lo que para mí, en mi ignorancia, fue un bautismo en ese momento. Y entonces comencé a cantar, comencé a desarrollarme en la iglesia adventista, a visitar diferentes iglesias, diferentes pueblos, me invitaban. Y un día llegué a Santo Domingo, a un retiro que se hace en Santo Domingo, en un barrio popular, que lo patrocinaba un señor con mucho dinero, adventista. Y él me escuchó cantar y me ofreció grabarme mi primera producción musical. Entonces él se convirtió en mi patrocinador en ese momento. Y se convirtió como en un papá para mí también. Y recuerdo que él me pagó la universidad, me pagaba la universidad en Bonao. Y yo viví en Bonao, ahí en la Universidad Adventista, porque es un internado. Es como una escuela, parece una escuela militar, padre, porque lleva una norma un poquito rigurosa y fuerte. Y allí estuve en la Universidad Adventista cursando la carrera de teología, una licenciatura en educación, mención religión, para optar como pastor de la iglesia adventista. Pero en el mejor momento para mí de la carrera, cuando ya yo tenía mi producción musical y me destacaba como estudiante también, me ayudaba mucho lo del canto también en el asunto del ministerio. Y en ese momento, padre, ya yo me había casado con la madre de mi niña y me comencé a sentir mal de salud. Empezaron unas fiebres de tarde y empezó una tos seca. Y yo, ¿qué me pasa? Mi madre, que fue a verme un domingo, me dice, mijo, pero tú estás delgado. ¿Qué te pasa? Tienes que ir al médico. Y recuerdo que al otro día yo fui al médico y me hicieron evaluación y no me encontraban nada. Después de algunos estudios, padre, me encontraron una enfermedad que yo ni sabía ni conocía, una tuberculosis pulmonar. Cuando me diagnosticaron como una tuberculosis pulmonar y se lo dije a mi mamá, me di cuenta que mi madre había padecido la misma enfermedad que yo tenía cuando ella estaba embarazada de mí. Entonces, de alguna manera, la genética me hizo heredar la predisposición a esta enfermedad. Cuando la gente se enteró que yo tenía tuberculosis, estamos hablando de 12 años atrás, padre, la gente le tiene miedo todavía a los tuberculosos, porque es una enfermedad contagiosa. Y todavía 12 años atrás era un poquito más difícil el protocolo médico
y sanitario para tratar esta enfermedad. Entonces me di cuenta que mis amigos más cercanos comenzaron como a apartarse de mí, la gente de la iglesia. Bueno, tuve que dejar la universidad y por primera vez me sentí rechazado, me sentí abandonado, al punto de que la que era mi esposa en ese momento, por otras razones quizá, pero se ligó todo, decidió separarse de mí en ese momento para yo sentir un vacío más grande. Recuerdo que comencé el tratamiento de tuberculosis en salud pública y tenía que ir al hospital todos los días a tomarme 6 pastillas, padre. Al cabo de 6 meses, esos 6 meses fueron difíciles, porque esos 6 meses implicaron una soledad, un vacío, un abandono, un rechazo para mí. Me fui a vivir con mi madre, con la cual no había compartido, porque mi madre me había dejado, se había casado de niño y bueno, ella me acogió en ese momento, que me sentía tan solo, tan vacío. Tenía idea hasta de quitarme la vida en ese tiempo, porque me sentía abandonado. Cuando terminé el tratamiento, a los 6 meses, después de 2 semanas de terminar el tratamiento, me comencé a sentir mal de nuevo. Volvió la fiebre y volvió la tos. Y me hice la evaluación y me diagnosticaron una recaída. Esa recaída me llevó a otro tratamiento, un retratamiento. Tenía que ponerme una inyección todos los días y 9 pastillas, padre. En ese momento caí en una depresión. En ese momento solamente iba al hospital y me trancaba en una habitación. Mi mamá me llevaba la comida, pero yo estaba en una depresión, no quería ni bañarme realmente. No tenía deseos de nada. En ese momento, padre, después que iba por el retratamiento, al 4.º mes la prueba, la baciloscopía, salió positiva y me diagnosticaron como multidrogoresistente. Me tenían que internar en un hospital especial y me dijeron, hay 2 en el país, unidades. Uno está en La Vega y otro está en San Cristóbal. Y yo dije, bueno, me voy a La Vega. Y me llevaron al hospital Dr. Luis Morillo King aquí en La Vega, padre. Recuerdo que yo nunca tuve una relación hasta ese momento buena con mi papá, pero mi papá, al enterarse de la situación que yo estaba pasando, me trajo a La Vega a internarme en ese hospital. Llegamos ya de tarde al hospital, de tardecita, entrando la noche, subimos allá a la universidad, a la unidad de los tuberculosos. Habían 8 pacientes sumamente delgados, algunos con VIH y con tuberculosis, porque esas enfermedades se relacionan. El que tiene VIH le baja tanto a la defensa que es propenso a contraer tuberculosis. Y cuando yo entré y vi esos 8 pacientes ahí, más muertos que vivos, la depresión fue más grande. Y cuando mi papá me dejó allí, yo lo vi con lágrimas en los ojos por primera vez, llorando, dejándome allí. Me acosté con una depresión, con un vacío. Y ahí estaba yo, padre, en ese cuartico. Ahí pasaban los días, ahí pasaban las semanas. Y un día, unos hermanos de la Renovación Carismática fueron, que se habían enterado en la situación que yo estaba. Una gente que ni siquiera yo había compartido mucho. Me conocían porque sabían que yo era de Moca. Ellos oran por los enfermos. Y ellos son de Moca y vinieron a orar por mí. Y la enfermera dijo, Ronnie Abreu tiene visita por la mañana. Dejaron entrar. Ellos pidieron que los otros pacientes también participaran de esa oración. Y en la antesala, nosotros teníamos que estar con una mascarilla el día entero, los pacientes. Y ahí oraron estas personas, Padre, levantando las manos y orando, alabando, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Y cuando yo abrí los ojos, todos estaban llorando ahí. Estaba llorando la enfermera, estaban llorando todos los pacientes. Había una presencia de Dios fuerte. Entonces, una hermana, Amarilis, que Dios la bendiga donde quiera que esté, me dejó un libro del padre Emiliano Tardif. El libro se titula Jesús está vivo. Y cuando ellos se fueron, padre, yo abrí el libro
Y para mi gran sorpresa, el primer capítulo de ese libro tiene como título Tuberculosis pulmonar. Cuando leí el libro me impresionó. Cuando vi ese título me impresionó con una ansiedad de leer este libro y comienzo a leer el testimonio poderoso del padre Emiliano Tardif, que padeció tuberculosis pulmonar y que era un sacerdote que no creía en la oración de sanación, en la manifestación del Espíritu Santo, como nosotros lo vivimos en la renovación carismática. Y a raíz de ese episodio, el padre Emiliano Tardif se convierte en un instrumento de Dios y en un instrumento de sanación también de Dios, sobre todo en este país, en la zona de Nagua, en la diócesis de San Francisco. Cuántos testimonios dejó el padre Emiliano Tardif como un instrumento de la gracia y el poder de Dios. Y ahí mis ojos comenzaron a abrirse a esta nueva experiencia, padre, en la iglesia y en la fe católica. Salí del hospital. Tenía que durar 1 año y medio con el tratamiento. Y yo duré 3 meses ahí interno, pero me aprobaron que el tratamiento me lo dieran ambulatorio y que yo podía ir al hospital, lo mandaban de aquí de La Vega al hospital y tomarme las 16 pastillas que me tocaban. Me tocaban tomarme 16 pastillas y una inyección diario, padre. Era una quimioterapia, un tratamiento sumamente fuerte que hacía erupciones en la piel, y tantas cosas más. Y un día, padre, doña Marina, mi querida, que es como una madre para mí, me invitó a una misa de oración por los enfermos con usted en la Catedral de La Vega. Esa mañana, ese miércoles por la mañana, cuando yo entré a la Catedral de La Vega, como un poco asustado, y yo escuché al padre Chelo orando con tanta autoridad. Para mí, siendo adventista, era como cosas emocionales esto. Era como esa apelación a los sentimientos de la gente. Eso es lo que decían los adventistas, que es como una manipulación. En ese momento, padre, uno tiene que dejar todo prejuicio. Dejar todo lo que uno cree que piensa y que es lo correcto ante una necesidad. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente que tiene cáncer y que quizá tiene un grado intelectual muy alto y que no puede creer en lo que creen los sencillos, los humildes, padre, porque quizás se siente que se rebaja mucho. Y en esa mañana yo levanté mis manos y me sumergí en la alabanza. Y yo sentí como Dios hizo la obra. Después de ese día, padre, yo nunca más pude tomarme las pastillas. Después de la misa, yo fui a tomarme las pastillas. Mire cómo obra el Señor. Yo fui a tomarme las pastillas y por primera vez siento una náusea terrible. Cuando me tomé las pastillas, no pude retenerlas, yo vomité. Y al otro día tuve que decirle a la enfermera, yo cuando llegué a mi casa vomité. Me dice, mira, aquí no se puede fallar ni un día, porque si te haces resistente a este tratamiento, ya no hay salvación. Entonces, todos los días después de esa Eucaristía, padre, yo vomitaba las pastillas. Y en esa situación de presión que me presionaban a tomarme las pastillas, me tomaba la pastilla licuada, molida, me la tomaba con jugo de fruta, y como quiera, yo vomitaba las pastillas, padre. Y antes me hacían una prueba a ver cómo iba todos los meses, pero yo no podía esperar un mes. Fui a un centro privado y me hice los estudios, la radiografía de tórax, la vaciloscopía y todo lo que revelaba cómo iba mi situación y mi proceso de la enfermedad. Padre, cuando yo pedí esa radiografía de tórax que revela la afección en el pulmón y la pedí con lectura y leo, dice, no se observan infiltraciones ni lesiones. Estudio del pulmón normal. La tuberculosis había desaparecido. Mi pulmón estaba nuevo, padre. Han pasado más de 10 años después de eso, padre. Y a través de una enfermedad, yo volví a casa, a la iglesia católica. El Señor hizo de mí un testimonio para que muchos tengan fe hoy día. Así es realmente. Impresionante el testimonio, impresionante. Va a salir un día en un librito de testimonio. Interesante. Cuando uno escucha a Ronnie hablar, caramba, yo me imagino a la gente que estará pasando por momentos difíciles de depresión, de una enfermedad.
Bueno, y como que eso le dice, pero también si él lo hizo con él, conmigo lo puede hacer. La canción que canta Alexi, bueno, no es Alexi, que canta como que lo hace otra vez. Sí, Así, puede hacerlo otra puede vez. hacerlo otra vez. Vamos a seguir con estos colosos de la fe, ¿verdad que sí? Darío, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Darío, estamos ya en el segundo programa, ya contábamos de dónde vienen ustedes, quién es su familia, el momento. Hay una pregunta, Darío, que quedó en el aire, muy interesante, sobre la Virgen María. ¿Qué tú pensabas allá? Y después también esa pregunta la dejo a Hidalza, a Marlene, sobre la Virgen María. ¿Cómo ustedes veían a la Virgen María? Porque yo decía precisamente en la Eucaristía, hoy decía, yo he ido a confesar, antes de morir muchos protestantes llaman insistentemente al sacerdote, pero insistentemente. Bueno, ya tuvimos el caso de una señora que ya se conoce, después que se confesó, tomó la Eucaristía y murió. Una señora que no se veía enferma ni nada. Tú conoces, ¿verdad? La mamá de Goya, ¿verdad? Entonces se confesó, tomó la Eucaristía y a los pocos días murió. Yo he estado confesando varios protestantes y mucha experiencia por donde quiera, de protestantes que maltrataron a Dios, hablaron mal de la Iglesia Católica, mal de la Virgen, sobre todo, y terrible cuando están muriendo. La situación que presentan, el cuadro que presentan, y esa ansia de entregarse a la Virgen María. Claro, hubo todo un momento, un espacio anterior que maltrataron tanto a la Virgen María y viene el dolor y el choque con esa realidad. Muy bien. Para responder a esa pregunta, fueron varias cosas que me fueron llevando hasta la Virgen María. Podemos conectar varias cosas. En primer lugar, resulta que cuando era más adolescente, yo había dicho ya en el programa anterior que yo no creía mucho en estas cosas. Era prácticamente un ateo. Sí, claro, con cierta creencia en algo superior. Siempre fue así. Bueno, resulta que en esa época yo una vez me topé fortuitamente en un canal de YouTube y el anfitrión del canal es católico, todavía tiene su canal. Y él dijo varias cosas, no recuerdo específicamente qué. Él dijo varias cosas que tenían sentido para mí cuando yo lo escuché. Yo, wow, pero esto tiene sentido. Pero al mismo tiempo me negaba a hacer caso a eso. Y así continué investigando sobre la Biblia, me pasaba tiempo también leyendo el Corán incluso, cosas así. Bueno, resulta que varios años después, ya conociendo a Marlene, yo me topo con, con una muchacha de Estados Unidos, que ella era luterana, pero ella transmitió su testimonio al catolicismo. Fue una conversión. Entonces en esa conversión ella hablaba eh, sobre, sobre el tema de la Eucaristía, hablaba también sobre el primado de Pedro, y esas son cosas que también captaron sentido para mí, cuando menciona, por ejemplo, a Juan 6 y todo eso. Eh, Resulta que me topo varios días después también con este muchacho él había tenido un debate precisamente con un protestante, el muchacho que yo había conocido hace varios años atrás en el canal de YouTube. Y habla sobre la comunión de los santos. En ese punto yo sí presté bastante atención, porque en el tema de la comunión de los santos, él menciona este ejemplo de Tabita, que aparece en el Nuevo Testamento. Ella, Pedro ora por ella, luego de morir, y Pedro la llama por su nombre, y automáticamente la llama por su nombre,
ella se levanta, resucita. Entonces, él hace una pregunta bastante interesante, y es, ¿cómo es posible que decimos que no hay comunión de los santos si Tabita, estando muerta, cómo es posible que ella escuchara a Pedro? Fue una pregunta que captó todo el sentido. O sea, tuvo total sentido para mí esa pregunta. Entonces, nada, continué investigando, continué buscando. Y ahí, al aceptar ya la comunión de los santos, me topo con que el santo por excelencia, o sea, humanamente hablando, el santo por excelencia es María. Es María. Ahí, porque precisamente es la madre del Salvador. Y también una cosa que sí pude entender es que la doctrina católica es una doctrina muy humana. Es una doctrina muy humana. Precisamente la razón por la que se rechaza la doctrina católica es porque esa parte humana del cristianismo como que no se entiende desde los círculos protestantes. O sea, todo es Dios, pero el detalle es que se le olvida que ese Dios se olvidó de sí mismo, se anodadó, se rebajó y decidió convertirse en hombre para salvarnos. Y a través de una mujer, la Exactamente. Virgen María. Sí, precisamente aquí es que también hay algo que se dice en el rosario que tiene mucho sentido, que es que María se le dice puerta del cielo. Mucha gente dice, ven acá, ¿por qué si Jesús dice yo soy la puerta en los evangelios? ¿Por qué a María también se le dice puerta del cielo? El detalle es que hay algo que no se toma en cuenta, y es que tendríamos que decir que Dios en sí mismo es el cielo. Entonces, a través de María es que Dios entra al mundo. Entonces, por eso se le llama puerta del cielo. Que hay que entender que María, por ser la electa, la preferida, la inmaculada, la sin mancha, la preelegida, así podríamos mirar, Dios le elige para que por ella, como canal, llegara la salvación a este Exactamente. mundo. Entonces Dios no quiso que Jesús bajara en un avión, en un helicóptero, ni en un aerolito, sino que bajara, como tú dices, se anonadó tanto, fue tan que usó una mujer sencilla, pobre, bueno, humana, Exacto. solamente, sencillamente, Dios la preeligió, Dios la libró de pecado, pero lo usó como canal para que Jesús viniera al mundo. Y si ella nos trajo a Jesús, ella nos lleva a Jesús. Nos también. lleva a Jesús. Que hay que Exactamente. entender eso, ¿entiendes? Eso es Y aquí interesante. viene una eso, pregunta interesante también, tanto que para católicos como para protestantes, para que la mediten. Y es la siguiente: ¿usted se convertiría en hormiga por amor a las hormigas? Sí, interesante. Se convertiría en hormiga y el salto no es tan grande como decir Dios se hizo hombre. No es tan grande. Porque si uno, por ejemplo, pudiera hacerlo, convertirse en hormiga, uno se queda en el plano natural. Se queda en el plano natural. Pero Dios no. Dios trasciende el plano natural porque vive fuera del espacio y vive fuera del tiempo. A ver Y qué así piensa decide. Hidalsa. Bueno, realmente para mí la Virgen María no tenía ninguna importancia, me da hasta nostalgia decir estas cosas, pero fue mi realidad en ese momento. Yo decía que tenía muchos años que no hacía vida común en ninguna iglesia, pero tenía todas mis creencias firmes ahí en el corazón y en mi mente. Y como ex protestante, realmente pensaba que era como un objeto, padre. Un objeto, ni siquiera el valor de madre yo le daba. Un objeto que fue utilizada para que Jesús naciera, más nada. Entonces, en mi proceso de conversión, recuerdo que cuando me reunía con mis hermanas de comunidad allá en la parroquia, hacíamos el rosario y eso, yo sentía que por dentro me burlaba.
eh, y me daba así como no creer nada. Y realmente el sentir que había algo especial ahí cuando se oraba y cuando pedían la presencia del Espíritu Santo, y sentir esa ternura, que sí, que había una mujer y que era ella, y ese resistirse y ese negarse, porque como protestante también uno simplemente decía que la Virgen María murió y que estaba ahí esperando la resurrección, porque lastimosamente tampoco se cree en el juicio personal, no se cree en la intersección de los santos, en que existe el purgatorio y que muchos van ahí y otros suben al cielo. Y de hecho ya después de cierto tiempo de purificación también suben al cielo y son santos que nos ayudan a orar, que interceden por nosotros. El protestante no cree nada de eso, absolutamente nada. Bueno, eso va a salir después, porque por ejemplo, cuando miramos el buen ladrón, gesta, que Jesús le dice, oye, hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, es una claridad, está perfectamente ahí. Y sobre todo, bueno, ahí tenemos a Elías, que fue arrebatado de un carro de fuego, igual que Enoc. Entonces, es interesante. Con la Biblia tenemos todos los argumentos. Lo que pasa es que quizás a los católicos nos falta un poco el estudio de poder también de defender nuestra fe, ¿verdad, padre? Sí, hay que entender que la base del protestantismo, sobre todo, empieza con Lutero, un hombre formado, teólogo. ¿Y qué usó él? Usó la Biblia. Usó la Biblia para iniciar en el error. Ahí está el problema. Porque ¿qué es lo que pasa? La Biblia lleva a un error cuando no la interpretamos, cuando no sabemos interpretarla. Nos induce a un error y nos induce a la oscuridad. Como es objeto de condenación, de salvación, también puede ser objeto de condenación. Y eso es un problema. Claro, por eso nosotros tenemos la gracia de tener la tradición, pues, de tener el magisterio y poder interpretar de forma correcta la Biblia. Perfecto. Recuerden los 5 puntos de Lutero, la sola fe, la sola Biblia. O sea, no hay una base de cómo interpretar la Biblia. Y, padre, hay un punto. Si todos los protestantes se guiaran con la Biblia como la única norma de fe y práctica, solamente fuera una congregación. Y hay más de 20,000. Exactamente. No, es que yo tengo la experiencia en comunidades de ver que de una iglesia protestante al frente sale otra, sencillamente por rivalidad, por orgullo, porque yo predico mejor que tú. Y porque no interpretan de la misma manera la Biblia, padre. Exacto. Porque en esta iglesia que no aceptan que, por ejemplo, una de las cosas, la falda, en otra dicen que sí, que se puede. Entonces, ¿cuál es la interpretación? O sea, ¿cuál es la interpretación correcta? Si fuera una fe uniforme en la que creyeran como base y norma, porque se mofan de que son muy bíblicos, pero ¿por qué entonces sobre la misma Biblia hay más de 20,000 congregaciones? Y las apariencias, sobre todo. Él decía de las faldas, si una persona se alisaba, por ejemplo las mujeres, y usaban pantalones, quizás algo en la cara de brillo o polvo, ya uno no era cristiano. Porque la santidad realmente el protestante lo ve en la ropa, Sí, no en lo que está aquí en el punto corazón. es que dentro de ellos mismos hay muchas diferencias. Para unos es correcto y para otros no es correcto. Entonces, no es una doctrina, tampoco es una doctrina, porque no está sustentada ni siquiera en la misma Biblia. Ni siquiera en la misma Biblia, porque si ellos todos se rigieran por la Biblia, entonces todos practicaran las mismas costumbres. Claro, perfectamente. Yo recuerdo, padre, que aún sin creer todavía sí en María, pero siempre buscaba, porque esa presencia del Espíritu Santo que me invadía siempre y yo negándome y resistiéndome. Yo estaba muy agobiada por una situación que estaba pasando y fuimos a orar a la capilla y yo ni siquiera me acerqué al sagrario, sino fui directamente a la imagen de la Virgen de Fátima, sin creer mucho aún todavía en ella. Y yo la abracé y estaba ahí como aferrada
y sentía un abrazo también que me daba. Y fue tan hermoso y tan emotivo porque sentí esa presencia, sentí ese amor y esa ternura de la Virgen, aún sin creer todavía mucho en Fíjate, ella. es interesante cuando alguien se encuentra con Dios. En este caso, ustedes que dan ese paso, por ejemplo, Dios no lo bañó inmediatamente y dejaron ya de creer allá. Bueno, Dios quiere llevarlo como escalonadamente para ir sanando heridas, recuerdos negativos. O sea, Dios no lo hace, ¿entiendes? Sino que Dios lo va permitiendo, pues, escalonadamente para que vayan sanando heridos, sanando recuerdos, bueno, y vaya sanando ese corazón. La falta de fe, de creencia en tal cosa, porque yo, por ejemplo, de seguro que ustedes no creyeron inmediatamente en la Virgen, en los santos, en el purgatorio, en el infierno, sino que fue todo escalonadamente al ir, porque una cosa es lo que decía Hidalza, ella recibía esa luz del Espíritu Santo. Entonces, esa luz del Espíritu Santo va dando en momento determinado la gracia, porque toda otra cosa hay que entender la gracia también. Dios va dando la gracia para que usted vaya también transformando ese corazón y vaya sanando esas heridas. Ese otro concepto también bastante tergiversado en el mundo del protestantismo, que es el tema de la gracia. O sea, ellos cuando se habla de gracia en el protestantismo, creen que solamente viene de Dios como causa primera. O sea, como que viene solamente de... Incluso una persona que va con sed, un mendigo, a su casa, le pide un vaso de agua y se lo da, eso en el fondo es una obra de Dios. Como segunda causa. O sea, me Claro, utilizó a mí como instrumento. claro. Entonces, eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, esa parte como de la participación humana en la redención, como no cabe. Entonces, automáticamente, por eso, se rechaza a los santos, se rechaza a la iglesia como institución humano-divina en la tierra. Y se rechaza incluso el hecho de que, incluso hay círculos donde se dice, no, Jesús es solamente hijo de Dios, no es hijo de María. Jesús solamente tomó forma humana, porque no tiene nada que la ate a María carnalmente. Se dice eso en muchos círculos. Y es precisamente negando esa humanidad, La parte humana. esa parte humana. En el siglo III tenemos a Pelagio, que entabló una gran lucha con San Agustín, que decía solamente que solamente era la gracia, solamente Dios. Decía San Agustín, no, yo también cuento. Una manera de dar a entender que la parte humana también contaba para la salvación. Decía él, quien te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. O sea, Dios cuenta conmigo para mi salvación. Porque si fuera así, entonces los asesinos, los ladrones, o no vieron infierno. No vieron infierno. O sea, ¿qué significa todo esto? O sea, que todos irían al reino de los cielos. Y no puede ser posible. Vamos a Marlene. ¿Qué te parece, Marlene? Buenas. Con respecto a ese tema de la Virgen María, yo estaba totalmente renuente por la situación de que allá en la misma iglesia le decían a uno, no, que la Virgen, o sea, uno hacía preguntas, porque eso es algo normal. Aunque uno en el fondo dijera, no, yo no voy a creer en X o tal cosa, pero uno preguntaba. Un ejemplo, yo preguntaba que si era verdad que María había tenido más hijos. Y ellos me decían, sí, claro que sí. ¿Tú no ves que en la Biblia dice que ella tuvo más hijos, aparte de Jesús? Y todo ese tipo de cosas yo la iba preguntando y realmente eran como, se quedaban dentro de mí. Y muchas veces, yo analizándolo desde ahora, desde este punto de vista, es como más por orgullo que por otra cosa. El aceptar que verdaderamente ella es la madre de Dios, de que verdaderamente Dios no va a utilizar cualquier cosa para venir o sea, no va a utilizar cualquier cosa, porque es Dios. Dios no va a utilizar cualquier vasija, una vasija rota, una vasija sucia, dañada. Dios va a utilizar algo limpio, preparado, especialmente para Él. Entonces, yo realmente era por más un tema de orgullo.
La primera vez que yo recé rosario, que creo que lo hice con que era mi actual novio, que es mi esposo ahora, yo lo hice con muchísimas dudas, muchísimas interrogantes. Y fue, se lo digo, es más por un tema de orgullo que por otra cosa. Es más por un tema de ideas infundidas, no por un tema de un verdadero razonamiento, de un verdadero análisis. Por eso nos tomó un proceso a mi esposo y a mí entenderlo. Sí, sí. Y de hecho, continuando con la idea de que Dios necesitaba algo limpio, en realidad. Imagínense que María fuera tocada por el pecado antes de que fuera tocada por Dios. Eso es totalmente, eso no es digno para Dios. No es digno para Dios. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, para Dios, hay una frase muy popular entre el mundo protestante, y es que para Dios lo mejor. Ahora, si Dios decide tener una madre, porque Él quiere, no porque en realidad lo necesita, porque Él quiere, ¿qué mejor que la mejor madre para Él? Entonces, fueron cosas que me llevaron a mí a reconocer a María como verdadera madre de Dios y reconocer la gracia que Dios otorgó en ella. Hay algo muy interesante. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó porque a mí me crió mi abuela y mi abuela me transmitió su fe en la sencillez, sí, quizás sin muchos estudios, sí, no de una manera académica ni con una pedagogía muy alta, sino de una manera sencilla, como ella era. Entonces yo recuerdo que la tradición, y ahí viene algo que toca muy fuerte nuestro pasado y que nos trae nostalgia. Mi abuela me transmitió eso y yo recuerdo que en casa de mi abuela se rezaba el Santo Rosario todos los días a las 9 de la noche. Y venían algunas vecinas a rezar el Santo Rosario. En mí había una fe hacia la Virgen María o una creencia hacia la Virgen María, aunque fuera en el inconsciente, aunque no fuera en el consciente, y aunque yo no la hubiera practicado y aunque yo no la hubiera cultivado hasta ese momento, pero estaba ahí. Y de ahí el poder de enseñar a los hijos, de llevarlos a la iglesia, de enseñarle una costumbre de oración, porque algo queda, Padre. Es interesante. Aquí juega el término fe, una fe sencilla, beata. Es interesante porque tú encuentras muchos ancianitos sin letra que no saben leer, ni predicar, ni defenderse bíblicamente, pero tienen una fe que le pueden mostrar todas las cosas habidas y por haber en el mundo protestante y no hay ningún tipo ni le hace roncha, ni lo mueven. Lo que dicen ellos, yo sencillamente creo en la Virgen María. Y eso María. es lo que significa gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es Entonces, gracia. La idea es que cuando yo estaba ahí quizás en un culto, óigame esto, cuando yo estaba en un culto y hablaban mal de la Virgen María, se renovaba en mí el recuerdo de mi abuela y de la tradición y de la fe que me había infundido. Miren qué poderoso es esto. O sea, cuando yo estaba en un culto allí y el predicador, el pastor, el evangelista, que esos son los términos, ¿verdad? Decía algo de la Virgen María o hablaba mal de la Virgen María, a mí en mi interior me dolía. Y lo aplaudían ellos. Y ellos lo aplaudían, claro, pero en mi interior a mí me dolía. Porque es algo que uno lleva en el corazón. Yo quiero, partiendo de lo que decía Marlene, yo quiero leer este texto bíblico. Porque yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay un texto bíblico tan claro? ¿Cómo lo pueden rebatir? Bueno, ya decía Ronnie, no hay argumento.
Es que nuestra Biblia, uno mira, por ejemplo, uno sigue a Luis Toro, un sacerdote que es realmente admirable en esto de la Biblia, cómo rebate el mundo protestante y nadie puede contradecirle, porque es todo bíblico. Un hombre que sabe, se admira mucho en la iglesia porque es un hombre que domina bien la Biblia. Ahora, cuando encontramos textos como este, el que decía Marlene, Dios la eligió pura, santa. Vamos a mirar qué dice este texto de Ezequiel 44, 1 y siguiente. Dice, el hombre me hizo volver en dirección a la puerta exterior del santuario, la que miraba hacia el oriente, y esa puerta estaba cerrada. Yo creo que miremos ahora, que nos ubiquemos en la carne virginal. Dice, y esa puerta estaba cerrada. Y dice, entonces, el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. Es interesante, mirar. Dice, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta. Y dice, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Fíjense que está tan claro, ¿entiendes? Porque Dios de Israel dice, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. O sea, habla de la virginidad de la Virgen María. Es interesante, dice, y esta puerta permanecerá cerrada. Y dice, y solamente, oye lo interesante, el príncipe, y solamente el príncipe, en ejercicio del Señor, por ser príncipe, entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por ese mismo camino. Muy interesante, cómo entonces salió. O sea, no te preguntes cómo, porque es un misterio. Sí. Es un misterio cómo entró, salió, sin hacer daño a la carne virginal. Es interesante. O sea, dice el príncipe, por eso el príncipe, así como entró, saldrá. ¿Cómo? Ni tú ni yo. No te preguntes, no vamos a ver. Muy profundo, padre. No sé, muy profundo. Una teología muy profunda. Sí, y miren pero qué a la vez interesante. muy apasionante la mariología. No, no, no. Y miren qué interesante también los paralelismos que se utilizan en la Biblia. En este caso, por ejemplo, con Eva y con María. Sí. Por ejemplo, vemos que Adán y Eva pecan. Okay. La consecuencia de ese pecado para Eva es que iba a parir con dolor. Pero ¿qué sucede? Como Dios es todo gracia, con Él ese dolor de parto no se puede aplicar. Sí. Entonces tendríamos que concluir que María, en el parto, Jesús nació sin dolor. Y reivindica la imagen de la mujer. O sea, la maldición de la mujer en el principio. Exacto. Ahora, con Dios no se aplica eso. Es interesante. Porque todo todo eso, gracia. mira, yo, hay un texto que a mí me gusta mucho. Está en Lucas 1:41. Cuando María dice, ¿y cómo será eso si yo no conozco varón? María ella lo dice. ¿Cómo será eso si yo no conozco varón? Y dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No te preguntes, tú no vas a entender. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Qué interesante. Sí. Incluso ese término. La soberbia no deja ver eso, ciertamente que es sí. Es el término incluso que utilizan los judíos, que la Shekinah, la sombra. La sombra. Que aquí viene otro asunto, que el tema del Arca de la Alianza, que lo mencionamos en el Rosario. Sí. En el Rosario. ¿Qué había en el Arca de la Alianza en el Antiguo Pacto? Bueno, teníamos la vara de Aarón, teníamos el pan, el maná, y teníamos también las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Cada una de esas tres cosas apuntan hacia Jesús. Ahora, el arca era donde se guardaban esas tres elementos sagrados que apuntaban hacia Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién tenemos como el arca? A la Santísima. A la Santísima Virgen. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de David, cuando va a recoger el arca de la alianza a tierra de los filisteos, a la tierra de los filisteos. Cuando él va y la están transportando, Usa, quien hizo un carrito para moverla, se iba a caer, la intentó sostener, pero terminó muriendo. Sí. Entonces, David se asustó y deja el arca de la alianza en casa de un sacerdote hebreo. Y duró 3 meses ahí. Y eso bendijo esa casa y todo.
Cuando David ve eso, viene y la va a buscar. Y la transportan ya como Dios había indicado que la transportaran. 6 pasos, el séptimo era un sacrificio y continuaban. 6 pasos, séptimo sacrificio y continuaban. Mientras David bailaba. Y incluso cuando se la presentan, él dice, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Todo es una figura, ¿eh? Exactamente, todo es Sí, una figura. Son figuras. Venimos a Lucas 1. De lo que va a venir. ¿eh? Exactamente. Venimos O a sea, Lucas 1. es la conexión Exactamente. de la Biblia. Exactamente. Venimos a Lucas 1. Se le presenta el ángel a María. Luego de eso, María sube a casa de Isabel. Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y Juan el Bautista, que está en el vientre de Isabel, salta de alegría. ¿Y cuánto dura María en esa casa? Y de hecho, el esposo de Santa Isabel es un Sacerdote en el también. templo. ¿Cuánto duró en la casa? Toda es una prefigura de lo que iba a 3 pasar. Claro, meses. 3 meses. Es algo tan apasionante, Sí. Padre, y tan interesante. Exactamente. Que nos llena, ¿verdad? Nos llena estas pláticas ¿Tú teológicas. te has dado cuenta que, por ejemplo, una prédica protestante o una enseñanza protestante, ¿cómo se hace? Porque hay un vacío que queda. Hay un vacío que queda, ¿entiendes? ¿Cómo dices? Que sí, que uno lo ve después, ese vacío. Realmente, cuando uno tiene la experiencia de tener realmente el Espíritu Santo y enfocarse como uno vivía antes, cuando uno era protestante, es vacía, completamente vacía. Y uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo era que uno vivía? Porque la experiencia de encontrarse con uno mismo no existe. Uno no ve sus faltas, sus debilidades, sus carencias, sus fragilidades. Uno no ve nada de eso. Y nunca hemos escuchado un sermón de un protestante sobre la Virgen María. Predican de tantos personajes bíblicos, Padre, de tantos personajes de la Y de Biblia la más grande. y de la más grande. ¿no? Sí, sí, no se entiende eso. A mí me gustaría escuchar Santo, ¿en qué momento tú decides venir a la iglesia? ¿Qué tú sientes para volver a la iglesia católica? Bueno, padre, yo antes estaba en la iglesia católica, yo tocaba, pero me metí a una iglesia que después abrí los ojos y dije yo, esto no es de Dios. Porque yo me vi enfermo y me dice el copastor de que deje de tocar el piano, que a Dios no le agrada eso, que usted enfermo esté tocando el piano, adorando. No queremos que usted se vaya de la iglesia, pero deje de tocar el piano por un tiempo. Y yo dije, esto no es Dios. Pero yo estaba visitando a mi hermano. Ronnie. Siempre iba Y a Ronnie te donde conquistó. Ronnie. Antes de ir a la iglesia, que ellos no sabían eso. Yo entraba a la iglesia católica, pues yo sentía otra presencia, muy diferente. Digo yo, bueno, esto no es de Dios, porque yo veo que Dios andaba buscando los enfermos y sanando gente, y esta gente lo que quieren es aferiar gente. Y cuando entré, otra vez le dije a Ronnie, yo me voy a venir para la Era iglesia. porque tú, ya enfermo, no le podías llevar el diezmo. No le llevaba, ajá, como no estaba dejando beneficio a la iglesia, Te sacaron, ¿verdad? Una cosa, padre, como que me interesante, aferiaron. el que no diezma no puede participar. Ese tema vamos a tocarlo. No luego. puede participar, o sea, Ese tema a viene. usted lo cuestionan, si usted no diezma, no puede estar en el altar. Ese tema va a venir en el siguiente programa. Yo quisiera Marlene, que bueno, ya estamos por terminar, el tiempo se nos va, una hora se va rápido y hay tantas cosas, porque es emocionante porque estamos comunicando una experiencia pasada de cuando fueron católicos, fueron a la iglesia protestante, o cuando fueron por ejemplo, esta niña Hidalza, que duró tantos años en la iglesia protestante, casi desde niña, ¿verdad? Tú naciste como protestante. Sí, toda una vida. Yo empecé a visitar la iglesia católica a los 36 años, Imagínate. en el 2011. Marlene, cuando tú das el paso, porque una de las cosas más difíciles es la Virgen María. Sí, totalmente. Una de las cosas más difíciles en el protestantismo, bueno, es el tema neurálgico
porque los protestantes tanto atacan a la Iglesia Católica, la Virgen María. Cuando tú das el paso, que sabe ahora que una imagen, por ejemplo, después vamos a ir al tema de las imágenes, pero una imagen de la Virgen María, que cuando llega a tu vida, ¿qué tú sientes? Fue un poco extraño realmente porque, o sea, yo veía lo que eran las imágenes como algo malo, o sea, que ahí estaban espíritus malos, eso era lo que le infundían a uno, de que había idolatría y de que son demonios. sí, de que son demonios, y yo creo que realmente fue algo un poco difícil, pero yo, con la gracia de Dios, porque es Dios simplemente que le quite ese velo a uno y que lo ayuda, yo pude aceptarlo, pude dirigirme hacia la Virgen, hacia la imagen de la Virgen, e incluso allá en nuestro hogar nosotros tenemos, tengo una imagen como en un tronquito de árbol, que es de mi abuela, que mi abuela se la regaló a mi mamá cuando ella se casó. O sea, eso es una reliquia realmente. Pero realmente sí fue un poco difícil, fue muy difícil. Bien, el tiempo se nos va y tenemos que terminar con una canción, ¿verdad que sí, Ronnie? Bueno, para que sepan ustedes, este es el segundo programa y seguiremos con otro programa y otro programa. Así que usted manténgase siempre en expectativa, que Dios le siga fortaleciendo. Vamos a terminar con esta canción ahora con nuestro hermano Ronnie, nuestro hermano Santo. Que Dios los bendiga. Ustedes pórtense bien. Gracias a los hermanos por aquí, a Ronnie, a Santo, a Marlene, a Darío, a Hidalza, que siempre seguimos unidos en este su programa de expectativa. Así que ahora terminamos con esta canción, pero ustedes siempre sintonicen la voz de María a esta hora especial con expectativa. Y vamos a saborear cosas muy buenas a través de estos que han dado el paso a la Iglesia Católica. El Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí. Habla con Dios, Él anhela saber de ti. Habla con Dios, Él anhela saber de ti. Cristo toca a la puerta, Cristo toca a la puerta de nuestro corazón y espera pacientemente, de nuestro corazón y espera pacientemente nuestro clamor. ¿Cuántas veces espera él en vano? ¿Cuántas veces espera él en vano? Habla con Dios, Él anhela saber de ti. Habla con Dios, Él anhela saber de ti. Y ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Abre tu corazón y deja que entre en ti. Abre tu corazón y deja que entre en ti. Y tu vida será feliz. Y tu vida será feliz. El Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí. El Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí. Habla con Dios, Él anhela saber de ti. Habla con Dios, Él anhela saber de ti. Y 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 Él anhela saber de ti.